Hola, amigos. Es un gusto tenerlos de regreso. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy continuaremos con el capítulo 8 del libro, Mi Sistema, de Aaron Nimzowitz. El capítulo 8 se titula, Jaque a la descubierta. Este capítulo es introducido por Nimzowitz, mostrándonos una imagen en la que compara las semejanzas que hay entre el jaque a la descubierta y la pieza clavada. En el caso de la pieza clavada, que es la primera imagen que vemos, notamos que hay una pieza que genera una amenaza, que es la torre y la marcamos en rojo, una pieza intermedia, que es el caballo que está marcado en amarillo, y la pieza que es atacada en la parte de atrás, que en este caso sería el rey marcado en azul. En esta imagen podemos ver que el caballo negro está clavado y no lo podemos mover, porque el rey negro quedaría atacado. En la siguiente posición vemos una imagen muy similar. Sin embargo, la pieza intermedia, que corresponde al caballo, ha cambiado de color. Este hecho transforma la posición. En este caso vemos que sigue habiendo tres protagonistas, la pieza que ataca, una intermedia, y la pieza de atrás. Esta posición corresponde al jaque a la descubierta. Vemos que, en el caso del jaque a la descubierta, el cambio importante reside en la pieza intermedia. Nimzowitz nos recuerda que, en el caso de la pieza clavada, la inmovilidad de la pieza intermedia es lo que genera el problema. Sin embargo, en el caso del jaque a la descubierta, el valor de este jaque reside en la gran movilidad que tiene la pieza intermedia. Esta pieza puede ocupar casillas que estén atacadas por otras piezas, o puede tomar otras piezas y no verse afectada debido al jaque que da la pieza marcada en rojo, la que ataca, en este caso la torre. Al jaque a la descubierta, Nimzowitz le da tres sentidos. Pasemos entonces a la siguiente posición para ejemplificarlo mejor. El primer sentido de un jaque a la descubierta, según la descripción del autor, sería tomar una pieza enemiga. No importa qué tan fuerte sea o qué tan defendida esté, pues el jaque impide que la pieza intermedia pueda ser capturada. El segundo sentido que tiene dar jaque a la descubierta es que la pieza intermedia ataque a una pieza grande del enemigo, sin preocuparse en dónde se coloque la pieza intermedia, pues el enemigo se encuentra en jaque. Y el tercer sentido que le da Nimzowitz al jaque a la descubierta es que la pieza intermedia cambie su casilla por otra casilla que pueda ser más conveniente. Para eso, entonces nos da ejemplos en las siguientes jugadas. En este diagrama podemos ver diferentes movimientos. Vamos entonces a describir el papel de las piezas. La pieza que ataca en este caso sería el alfil que se encuentra en G2. La pieza intermedia sería la torre ubicada en D5. Y la pieza de atrás o la pieza que es atacada sería entonces el rey que se encuentra en B7. Para mostrarnos el primer sentido, el autor nos muestra las jugadas: torre por A5 jaque, jugada que le permite a la torre negra capturar un peón defendido y no puede ser capturada porque el rey negro está en jaque. Otro ejemplo del primer sentido se da con la jugada torre por H5 jaque. Sucede lo mismo, la torre capturó una pieza defendida, pero no puede ser tomada porque el rey negro está en jaque. Para ejemplificarnos el segundo sentido del jaque a la descubierta, Nimzowitz nos muestra que la torre puede atacar una pieza jugando torre 5 jaque, quedando el rey negro en jaque, y la torre puede atacar a la dama. La otra opción que tiene la torre es jugar torre de 3 jaque, siguiendo el mismo principio. La torre ataca también a la dama y el rey negro no puede hacer nada porque está en jaque. El tercer sentido nos lo muestra el autor con la jugada torre de 1 jaque. En este caso la torre blanca, que es la pieza intermedia, descubre y permite el jaque del alfil de G2 y a su vez obstruye el ataque que la dama y la torre negra ejercen sobre el alfil de G1. Entonces, cuando el rey se mueva, por ejemplo, rey C7, las blancas ya no tienen su alfil de G1 clavado y pueden jugar alfil por E3 ganando la partida. Para profundizar un poco en el tercer sentido del jaque a la descubierta, Nimzowitz nos menciona un mecanismo al que él denomina el abre-cierra. Para ejemplificarlo nos lleva al siguiente diagrama. En esta imagen podemos ver que la dama limita los movimientos del rey negro y las blancas disponen de un alfil para dar jaque. Si las blancas juegan alfil H7 jaque,
el rey está obligado a irse a la casilla H8. Una vez que el rey pasa a H8, notamos que la dama ha visto restringido su rango de acción y ya no controla la casilla H8. Dicho de otro modo, el rango de acción de la dama se cierra cuando el alfil da jaque, pero el rango de acción de la dama se abre cuando el alfil se retira, por ejemplo, alfil B1 jaque. Después de que el alfil se retira, vemos que nuevamente la dama expande su rango de acción y obliga al rey a volver a G8. De esta forma, el alfil podría volver otra vez a H7 y dar un nuevo jaque, cerrando el rango de acción de la dama nuevamente. Nimzowitsch nos dice que esto es importante, porque esta situación crea una gran ventaja. Dado que la pieza intermedia, que en este caso sería el alfil, puede moverse a cualquier casilla de su columna o diagonal. Para el ejemplo, el alfil ocupa su diagonal, y esos movimientos no le cuestan tiempo. El autor nos dice que es como si siempre a las blancas les tocara su turno de jugar. Nos muestra otra imagen para mostrarnos los terribles daños que puede generar el abre-cierra. Para eso nos lleva al siguiente ejemplo. En este diagrama, las blancas juegan alfil H7 jaque, rey H8, alfil por E4 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por D3 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por C2 jaque, rey G8, alfil H7 jaque, rey H8, alfil por B1 jaque. Las blancas usan el abre-cierra para devastar a las piezas negras. Sigue rey G8. Ahora las blancas buscan abrir la diagonal A2, G8 para ganar la partida, por lo que juegan torre G6 jaque, F por G6, alfil por A2 jaque, torre 6, alfil por E6 y dan mate. Con este ejemplo, Nimzowitsch nos muestra que el abre-cierra se puede comportar como un arma terrible y le permite a la pieza intermedia moverse en diferentes casillas sin perder tiempo. Nos lleva ahora a otro diagrama. Este diagrama muestra una situación similar, pero lo que se busca es que el alfil ubicado en D5 ya no defienda la casilla F7. Entonces las blancas empiezan con el abre-cierra jugando alfil H7 jaque, rey H8, alfil C2 jaque, rey G8. Ahora las blancas, usando el jaque a la descubierta, reubican su pieza intermedia, que es el alfil, en la casilla C2, desde donde evita que la torre negra ataque a la torre de D2, por lo que las blancas pueden jugar torre G2 jaque, alfil por G2, alfil H7 jaque, rey H8, alfil G6 jaque, rey G8, dama H7 jaque, rey F8, dama por F7 mate. Estas maniobras cumplen con el tercer sentido que da Nimzowitsch al jaque a la descubierta, que corresponde en este caso a que la pieza intermedia ocupa una casilla más conveniente. Nimzowitsch nos dice entonces que las posiciones que hemos visto anteriormente han sido compuestas con la idea de explicar de forma didáctica el concepto del abre-cierra. Sin embargo, nos lleva ahora a una posición de una partida jugada entre Torre y Lascar en 1925. Avanzamos a la jugada 21. Las negras han jugado dama 5 y están atacando la torre de 1 y clavan el alfil de G5. Las blancas entonces juegan B4. Si las negras toman el peón, las blancas pueden jugar alfil de 2, pues ya no está clavado el alfil. Sin embargo, en la partida siguió dama F5, torre G3, H6, caballo C4, dama E5, caballo E3, dama B5. Las blancas han conseguido alejar a la dama negra a una casilla en la que no está defendida, por lo que pueden jugar alfil F6, dama por H5, torre por G7 jaque, rey H8. Aquí aparece entonces el abre-cierra. Torre por F7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8, torre por B7 jaque, rey G8, torre G7 jaque, rey H8, torre G5 jaque, rey H7, torre por H5 y unas jugadas después, las blancas se alzaron con la victoria. Nimzowitsch nos lleva entonces a otro ejemplo.
Aquí nos demuestra cómo funciona el jaque descubierto doble. El jaque descubierto doble ocurre cuando ambas piezas, tanto la pieza que amenaza como la pieza intermedia, dan jaque. Este jaque otorga una ventaja y es que, de las tres formas en las que se puede evitar el jaque, que son atravesar una pieza entre el rey y la pieza que ataca, tomar la pieza que da jaque, o mover el rey, el jaque doble descubierto solamente le permite al defensor mover su rey. En este diagrama vemos que las blancas pueden elegir entre dama h7 jaque o dama h8 jaque y luego dar jaques descubiertos con su torre. Analicemos las opciones. Después de dama h7 jaque, rey por h7, alfil f6 jaque, dama por h1 las blancas pierden sus piezas. Pero si juegan, dama h8 jaque, rey por h8, alfil f6 jaque se da un jaque descubierto doble. El jaque lo dan tanto el alfil como la torre y debido a esto, las negras no pueden tomar la torre, pues siguen en jaque con el alfil, y no pueden tomar el alfil porque siguen en jaque con la torre. Tampoco pueden atravesar, en las líneas de jaque, ni a su alfil negro en g7 o en h6, ni a su dama en h3 o en h5, porque también reciben jaque de las dos piezas al mismo tiempo. Eso obliga a las negras a huir, mover su rey, y una vez que mueven rey g8, reciben mate con torre h8. Pasamos a otro diagrama donde el autor nos muestra otro ejemplo sobre el jaque descubierto doble. Aquí las blancas pueden jugar, aunque no es la única forma de ganar, dama h8 jaque. Preferimos esta jugada para ejemplificar el jaque descubierto doble. Siguen las jugadas rey por h8, caballo por f7 jaque, rey g8, caballo h6 mate. El autor nos explica que el jaque descubierto doble es un arma táctica y al rey atacado no le queda más que escapar. Nos da 3 ejemplos más para concluir el capítulo. El primer ejemplo es una partida. Nos muestra una posición que se dio en una partida de club que Nimzowitsch había visto años atrás, antes de escribir su libro. En esta posición las blancas acaban de jugar su torre a la casilla c7 y en la partida las negras jugaron dama por c7 y se llegó a tablas. Sin embargo, Nimzowitsch analiza esta posición y propone lo siguiente: torre f1 jaque, rey por f1, caballo g3 jaque, rey e1, dama e3 jaque, rey d1, dama e2 jaque, rey c1, dama e1 jaque, rey c2, dama por e4 jaque, rey c1, caballo e2 jaque, rey d2, dama por b1 y las negras ganan. Pasamos a otro ejemplo. Este viene de una partida jugada entre Richard Reti y Tartakover en 1910. Después de las jugadas e4, c6, d4, d5, caballo c3, d por e4, caballo por e4, caballo f6, dama d3. Las blancas han realizado una jugada inusual y las negras tratan de ajustarse, pero cometen un error jugando e5. Era más correcta caballo por e4. Después de e5 sigue d por e5, dama 5 jaque, alfil d2, dama por e5, enroque largo. Acá las negras se equivocan de nuevo jugando caballo por e4, y las blancas ven su oportunidad de dar un jaque doble descubierto con dama de 8 jaque, rey por d8, alfil g5 jaque, rey c7, alfil d8 mate. El último ejemplo que nos da el autor es una partida que jugó él mismo en unas simultáneas en 1910. Aquí se jugó e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, caballo f6, enroque corto, d6, d4, caballo por e4, d5, a6, alfil d3. Las blancas atacan tanto al caballo d4 como el de c6. Las negras hubieran podido jugar caballo e7, alfil por e4, f5, alfil d3, e4, torre e1, e por f3, dama por f3 con equilibrio material, pero las blancas tienen posibilidades de ataque. Sin embargo, en la jugada séptima de las negras siguió caballo f6, d por c6,
E4, torre E1, D5. Nimzowitsch vio la posibilidad de un jaque doble descubierto, por lo que jugó alfil E2 y después de E por F3, C por B7, alfil por B7 jugó alfil B5 y mate. El capítulo octavo nos ayuda a trabajar, fortalecer y comprender mejor uno de los puntos importantes del juego táctico. Continuar con la práctica y estudio de los elementos mencionados nos permitirá fortalecer nuestro medio juego y con ello, mejorar nuestros resultados. Como siempre, les agradezco mucho su compañía en este camino recorriendo las páginas de este libro, en el que vemos la teoría desarrollada por Aaron Nimzowitsch y que disfruto mucho releyendo. Confío en que ustedes lo disfruten tanto como yo. Por ahora me despido, les envío un abrazo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.